119, 130. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Si no hay entendimiento, no podés captar la luz que está dentro de la palabra. Nunca, vas a estar imposibilitado. Tiene que abrirse el entendimiento para que el entendimiento sea la llave para poder entrar a los misterios de Dios. Dice Mateo 24, 39, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Hay un pueblo, hermanos, que así como el tiempo del diluvio, como el tiempo de Noé, que no entendieron, una generación que no tenía entendimiento, también esa generación se manifiesta en estos tiempos. Hay iglesias que están llenas, pero que tienen falta de entendimiento. Oseas 4:6 dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Por qué no hay entendimiento dentro de la iglesia? Porque hay ignorancia de las escrituras, hermanos. Y cuando ignoramos las escrituras, cuando nosotros nos volvemos ignorantes voluntarios, ¿por qué nos volvemos ignorantes voluntarios? Porque simple y sencillamente no acudimos a la palabra del Señor a escudriñar la palabra en tiempo y fuera de tiempo, y entonces nos volvemos ignorantes, pecadores voluntarios. Aún teniendo la capacitación del Espíritu, yo te puedo venir a derramar la palabra Espíritu, pero si tú no tienes un ejercitamiento, si tú no tienes una disciplina, si tú no tienes una convicción, si tú no adquieres realmente una vivencia espiritual en tu vida, aunque yo venga a derramar la palabra, el día de un compromiso con Cristo, no estamos haciendo nada. Tenés falta de entendimiento. Y la falta de entendimiento te está deteniendo en tu fluir espiritual. La falta de entendimiento hace que los dones de tu espíritu se apaguen. Los dones que el Señor te ha regalado por su pura gracia se apaguen en tu vida, no fluyan. Puede haber un movimiento del espíritu, como el estanque de Bethesda, un movimiento que de repente te anima. Pero ¿hasta dónde está la convicción de tu espíritu? ¿A dónde está? ¿En qué posición está? ¿Está en la posición almática o está en la posición conviccional que solamente te la cree el Espíritu? Tienes un compromiso con Cristo de tal manera que tu convicción esté arraigada en el Espíritu y no en tus emociones. Porque los que no entendieron no van a volar. Dice, y vino el diluvio y se los llevó a todos. Y estas cosas acontecieron, dice la palabra, para que no nos acontezcan a nosotros. Está quebrando la vasija de barro para que el barro se vaya, hermano. La vasija de barro es el carácter carnal del hombre. Dios quiere hacernos vasos de honra. Dios quiere que el tesoro que está dentro de la vasija comience a fluir. Que no nos quedemos en el barro, en el carácter de barro, sino que esa vasija sea transformada de tal manera que el fluir del oro que está dentro de la vasija de barro inunde toda la vasija y se convierte en oro. Eso es lo que el Espíritu quiere. Que seamos vasijas de oro, que seamos vasijas que estén capacitadas para albergar al Espíritu. Y para que esa vasija sea repleta de tal manera como se le reveló a David, mi copa está rebosando. Que rebose la vasija de tal manera que inunde a otros y que toquemos a otros. En el rebosamiento del Espíritu es donde se va a manifestar la multiplicación del creyente. Cuando nuestro testimonio, nuestra vida toque a otros y transforme a otros. Antes que seas adorador, tenés que ser adorador en tu propia vida. La adoración tiene que vivirse para después poder manifestarse. Si no hay una vivencia, una adoración genuina, nunca la vas a manifestar, hermano. Vamos a estar como los samaritanos que tenían, ellos mismos se crearon su propia adoración. Porque los judíos no permitían que llegaran a adorar donde Dios había puesto. Entonces ellos se fueron y se fueron a un monte y crearon su propia adoración. Por eso llegó Jesucristo a libertar a ese pueblo. Y hoy Jesucristo quiere que hoy seas libre, hermano, que dejes tu propia adoración y que te enrumbes de tal manera que
comences a conocer a Cristo en tu vida. Si ustedes supieran, si tú supieras, le dice a la samaritana, ¿quién te dice dame de beber? Tú le pedirías. Le estás pidiendo al Espíritu que te suministre la adoración genuina. Le estás pidiendo al Señor que te capacite de tal manera para que nosotros manifestemos la vida. Porque cuando a la samaritana se le manifestó Cristo, se le reveló Cristo, mujer, hizo una multiplicación en Samaria. Amén. ¿Tienes a Cristo revelado? La balanza del Espíritu está aquí. La balanza del Espíritu está midiendo los corazones. Porque no podemos ir a ministrar un pueblo, no podemos ir con presunción de decir que somos adoradores cuando nosotros mismos no somos el altar del sacrificio. Estas palabras yo no las tenía, pero el Espíritu Santo sabe lo que necesitamos. Daniel 12:10 dice, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. A Daniel se le revela la tribulación y la gran tribulación. Y dice que muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. Iglesia impía, carácter impío, no entender la palabra. Y cuando no entendés la palabra, entonces sos incapaz de cambiar tu vida porque no entendés la palabra. Tenés la mente cerrada, tenés el corazón cerrado. Y tu comportamiento nunca cambia. Siempre estás en tu mismo sedimento, en tu mismo olor, en tu mismo sabor. Sos un moabita espiritual. Pero los entendidos comprenderán. Daniel 12:10. Pero los entendidos comprenderán. ¿Se está dando cuenta, iglesia? Que aquel que comprende la palabra, aquel que percibe la palabra, aquel que alberga la palabra, aquel que llena su aljaba de la palabra, aquel que se arma con las armas de nuestras milicias que no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza y para derribar todo argumento de altivez que se levanta contra el conocimiento del Hijo de Dios. Los entendidos se capacitan, los entendidos se arman, los entendidos oran en tiempo y fuera de tiempo, los entendidos estudian la palabra, los entendidos escudriñan, los entendidos tienen sed, los entendidos tienen hambre, los entendidos son capaces de dividir el cordero que está puesto a la mesa. Los entendidos son capaces de beber la sangre y de comer la carne. Esos son los entendidos. Primera de Corintios 2:7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Si no hay entendimiento, hermano, nunca vas a poder entender la sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta. ¿Cómo es la sabiduría? Hermano, la verdadera sabiduría, el evangelio de sabiduría, el evangelio de misterio, es un evangelio oculto, un evangelio que está oculto para aquellos que no entienden. Abran su espíritu para que la pluma de escribiente ligero escriba en sus corazones hoy con la tinta indeleble de la sangre de Cristo. Que esta palabra quede escrita con la sangre de Cristo en nuestros corazones. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Hay un evangelio que dice, el Señor no comparte su gloria con nadie. Pero sí, el Señor la comparte. La comparte a través de su palabra, porque la palabra viva y eficaz va a glorificar mi espíritu. La palabra llena de sabiduría va a glorificar mi espíritu. Me va a capacitar de tal manera que yo vaya obteniendo la glorificación genuina para poder entender las cosas y los misterios de Cristo. La luz produce entendimiento. Daniel 12:3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas
a perpetua eternidad. Porque lo que fluye de tu espíritu es la luz. Y las tinieblas no prevalecen contra la luz. Así que el creyente que está lleno de luz no es capaz de albergar ningún demonio, es libre. Y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre, hermano. Porque la verdadera palabra, la palabra de verdad trae luz. Y entonces la luz, cuando se alberga en tu corazón, en tu espíritu, irradias y sos luz a las naciones. Sos la luz del mundo. Amén, hermano. Entonces cuando caminas por la calle, como sucedió al pastor de esta iglesia, se manifestó un endemoniado ahí y le dice: vos decís que sos pastor. ¿Cómo sabe él que mi esposo es pastor? Porque ellos conocen, ellos miran la luz que nosotros irradiamos. Ellos saben cómo estás, hermano. Ellos miran si tu corazón está en tiniebla o está oscurecido. Porque hay un cristianismo que está en oscuridad, que está en tiniebla, que está divagando, que tienen una palabra que no es de luz, que no le transmite la vida del espíritu. Mis palabras son espíritu y son vida. Hay un evangelio que no te transmite vida. Hay un evangelio que solamente se queda en lo externo, pero que no te capacita para obtener los misterios de Dios, para que no te capacita para obtener la glorificación. Porque Cristo viene por una iglesia gloriosa, por una esposa gloriosa. Pero esa glorificación se va a obtener solamente a través de la palabra de luz, de la palabra de revelación, de la palabra que es sacada de los misterios profundos del corazón de Dios. No dicen ahí, porque se han levantado muchas doctrinas, ¿verdad? Dicen: no, ahora ya no hay profeta. Ahora el Señor ya no revela nada. Déjenme decirle que sí, el Señor revela. Amén. Dice Daniel 2:28. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Hay un Dios en los cielos, hermanos, que revela los misterios. Pero esos misterios nunca se te van a revelar, hermanos. No vas a tener la capacidad de percibir los misterios si no tenés un escudriñamiento, si no tenés un ejercitamiento de la palabra. No de acuerdo a tu comodidad, no de acuerdo a tu pensamiento, no de acuerdo a tu capacidad profesional, sino de acuerdo a la capacitación que te trae el Espíritu, que te transfiere el Espíritu. Proviene de la capacitación que el Espíritu me transmite. Los misterios vienen por la capacitación, por el lineamiento, por la dirección del Espíritu. Amén, hermanos. Pero para que venga esa capacitación tiene que haber un carácter de entrega, un carácter de búsqueda. Dice la palabra del Señor en Daniel 6. No tenía esto, pero nos vamos a dejar guiar por el Espíritu. Pero Daniel mismo 6:3. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Pero ese espíritu superior, hermano, nunca va a venir a tu vida si no es a través de la dirección del Espíritu, si no es a través del escudriñamiento de la palabra, de un quebrantamiento, de vivir de rodillas delante del Señor y decirle: Señor, tengo hambre, dame de comer de los misterios, guíame por el camino que debo andar, sácame de las tinieblas y que la luz tuya inunde mi corazón y mi espíritu. Porque Cristo va a venir y va a venir lleno de luz, y solamente los que sean luminares en este mundo van a percibir la luz. Solo los que son luminares.
Porque la luz en las tinieblas resplandece. Estamos resplandeciendo, hermanos. La palabra te está dando ese resplandor de gloria para suministrar la luz, para que los cautivos sean libertados. La luz produce entendimiento. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Y entonces el Espíritu Santo hace la analogía en Daniel de que los que enseñan la justicia a la multitud van a ser como las estrellas. ¿Por qué? Porque las estrellas crean su propia luz. Nosotros tenemos que crear nuestra propia luz. No tenemos que ser como las vírgenes insensatas que no tuvieron el aceite, no tenían encendida la lámpara. Mientras que las vírgenes sensatas sí, porque creaban su luz a través del quebrantamiento, de la búsqueda, de la vivencia espiritual, de una conciencia de vida. Proverbios 4:18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora. ¿Cuál es la senda de los justos? La senda de los justos es Cristo. Y cuando nosotros caminamos, hermanos, estamos dejando una senda, estamos dejando un sendero, estamos dejando una huella. Y esa huella que nosotros dejemos, donde quiera que nosotros nos mantengamos, hermanos, tiene que ser luz. Porque la senda de los justos es como la luz de la aurora. Y cuando nosotros seamos capaces de dejar ese sendero de luz, entonces van a venir los demás. El entendimiento produce, hermanos, conocimiento. Y el entendimiento no viene si no hay disciplina en escudriñar, en leer y en capacitarte. Efesios 3:4. Leyendo lo cual podéis entender. ¿Qué dice Efesios 3:4? Mirando la televisión, por lo cual podés entender. Mirando el canal 21, por lo cual podés entender. Escuchando al pastor, por lo cual podés entender. Sí, hay un entendimiento que se transfiere por el conocimiento. Los entendidos que dice Daniel, que los entendidos que enseñan la justicia a la multitud dan una capacitación, pero hay una capacitación que es para cada uno de nosotros. Leyendo por lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. El misterio nunca va a venir, nunca se te va a revelar si no lees. O como le dijo Felipe, que era el etíope, correcto, gloria a Dios. El etíope era un funcionario público de Candace. Y le dice Felipe, lees lo que entiendes, solo déjelo escrito en su corazón. Hechos 8. Lees lo que entiendes. ¿Y cómo podía entender el pobre hermano si no tenía la dirección del Espíritu a través de un ministro del Espíritu? Entonces, leyendo por lo cual podéis entender. ¿Verdad que el etíope estaba leyendo pero no entendía? Así hay una iglesia que lee la palabra pero no entiende. Hay creyentes que leen la palabra pero no entienden. Hermano, Cristo viene por una iglesia de entendimiento. Daniel 2:22. Él revela lo profundo y lo escondido. ¿Quién? ¿Quién es Él? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Es el Espíritu que nos guía a toda verdad. O 11:4, perdón. Los 7 espíritus que están dentro del Espíritu Santo. Pero no solamente eso contiene el Espíritu. Contiene el Espíritu de verdad que está en el nuevo pacto. Y muchos otros espíritus. El Espíritu de gracia que está en el nuevo pacto. El Espíritu de gracia lo contiene el Espíritu Santo. Y de acuerdo a la medida de gracia que tengas en tu espíritu, de esa manera, así va a venir el entendimiento en tu vida. Pero la gracia va a venir a tu vida si no es por la fe. Y la fe viene por el oír.
Y el oír viene por la palabra que escuché, hermano. Y si estás escuchando una palabra muerta, el oír no se te va a despertar. Solamente con la palabra viva y eficaz. ¿Están viendo cómo funcionan las cosas del Espíritu? ¿Verdad que no es en todas partes que vas a crecer espiritualmente? Es solamente donde esté la fuente, donde está la fuente, donde esté el agua de vida fluyendo. La fuente que es Cristo. Nosotros no somos la fuente. Nosotros somos servidores de Cristo. Y Él por su bendita gracia nos transfiere su conocimiento y su revelación. Pero la fuente es Cristo. A donde tenemos que acudir nosotros a la fuente que es Él. Nosotros simplemente somos instrumentos de Dios. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas. Y con Él mora la luz. Conoce lo que está en tinieblas, hermano. Si has estado caminando en tinieblas, Él sabe. Él sabe cómo está tu espíritu. Conoce lo que está en tinieblas. Él sabe que iglesia es de tinieblas. Y la iglesia, pero si hablas de Cristo. Pero si hablamos de Cristo, ¿no es que hablamos de Cristo? Y creemos en el Espíritu Santo, sí. Puedes tener eso, pero estás en 2 Corintios 11:4. Estás en el evangelio pervertido. Estás en el evangelio medrado. Dice el apóstol Pablo, no es que hay otro evangelio. No hay otro. Hay un verdadero, un solo evangelio que es genuino. Dice el apóstol Pablo, no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que pervierten el evangelio. ¿Y por qué lo pervierten? Porque no hay entendimiento. Entiende como quieren. Como los fariseos. Los fariseos hacían sus propias interpretaciones de la palabra. Pero es que yo no vengo a hablarles con mi interpretación privada. Porque la palabra no es de interpretación privada. La palabra es de acuerdo a como el Espíritu te la quiere suministrar. Amén. Y vamos a leer un pasaje bíblico, Mateo 17:1. Mateo 17:1. Espero que les quede escrito en el corazón. Muchos leen este pasaje de la transfiguración. Y muchos se quedan en que Cristo se glorificó. Muchos se quedan ahí, pero no entienden. Los mismos 3 discípulos que el Señor Jesús llevó al monte, no entendían y no entendieron. Porque todavía el Señor Jesús no le había soplado, no le había transferido el soplo. Porque a través del soplo del Espíritu es que adquirimos el entendimiento. Y las palabras te dan ese soplo, tienen la capacidad de suministrarte el soplo del Espíritu. Por eso es necesario que todos nos congreguemos. Por eso es que las parejas es necesario que vengan las dos para que las dos comprendan. Podrán andar dos juntos sin estar de acuerdo de la pareja. Por eso es necesario que ustedes se unifiquen, los esposos, los matrimonios, los hijos con las madres, la familia. Es necesario, los hijos suministren la vida a los que no entienden la palabra. Porque así, de esa manera, va a haber una unificación espiritual. Entonces dice, ¿y por qué les dije esto? Porque los discípulos caminaban con Jesús, pero no entendían. 6 días después, Mateo 17:1, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano en Cristo, no, su hermano de la carne, tuvo otros hijos, y los llevó aparte a un monte alto. Hermanos, ustedes que son eruditos en la palabra y escudriñadores, ¿qué significa ir al monte? Ir a la presencia de Dios, ir a la búsqueda de Dios, estar en oración, estar en búsqueda, estar en escudriñamiento. Entonces, no lo dice aquí, pero lo sabemos por la revelación del Espíritu, que Pedro, Jacobo y Juan fueron con Jesús a orar al monte. Y en medio de la oración, mire lo que ocurrió. Mateo 17:2. Y se transfiguró delante de ellos. ¿Quién? Jesús. Y resplandeció su rostro como el sol. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz.
Hermano, se transfiguró. Jesús se transfiguró. Estaba orando y se transfiguró. ¿Cuántos de ustedes tienen una comunión en oración con Cristo para poder ser transfigurados en el Espíritu? ¿Están percibiendo la revelación, hermano? No viene la transfiguración espiritual si no hay una relación en el monte, en la presencia con Dios. Siempre vas a ser la misma mujer, siempre vas a ser el mismo joven, el mismo creyente. ¿Por qué? Porque nunca vas a estar buscando, nunca te estás dirigiendo al monte. En el monte vas a sufrir la transfiguración. No es de otra manera. Mi transfiguración no es externa, mi cambio no es externo, mi cambio es interior. Y nunca va a venir la luz y nunca va a resplandecer mi rostro, nunca va a resplandecer mi rostro si no estoy en el monte. Y los entendidos resplandecerán, porque solamente los entendidos saben que es necesario vivir en el monte, hermanos. ¿Se fijan cómo siempre Dios nos vuelve a suministrar lo mismo? Como el Espíritu nos vuelve a suministrar lo mismo. Por donde le busquemos, hermano. Yo quisiera declararles algo suave, pero no puedo. No me deje el Señor. Y entonces solamente en el monte. ¿Y a quiénes se llevó Jesús? A los que creían. Eran 12, eran 11 discípulos. Pero solamente se llevó a Jacobo, a Pedro y a Juan. Porque eran los discípulos de fe. Pedro, discípulo de fe. Sí, pero hubo un tiempo. Pero caminó. Hasta que miró las circunstancias fue que Pedro cayó. Hasta que se dio cuenta, hasta que dejó de ver al autor y consumador de la fe, fue que cayó Pedro al agua. Pero mientras miraba a Cristo no estaba cayendo. Entonces, mientras nosotros miremos a Cristo, mientras nosotros nos dejemos las ataduras en el pensamiento, dejemos de pensar y de mirar las circunstancias, y cuando miremos al autor y consumador de la fe, entonces vamos a ser capaces de caminar sobre el agua. Amén, aleluya. Eso es lo que Cristo quiere. Dios quiere gente de fe, para que resplandezcan como la luz del firmamento, para que con nuestra luz irradiemos, inundemos las tinieblas. Aleluya. Y dice que se llevó a los 3 y Pedro no fue el que negó a Cristo. Sí, es cierto, lo negó. ¿Cuántas veces no lo hemos negado nosotros en nuestra vida? Y solo por eso no soy de fe. Precisamente la fe viene por el quebrantamiento. Y cuando negamos a Cristo, viene el quebrantamiento. ¿Y cómo lo negamos? Cuando te avergonzas. Te avergonzas de Cristo en tu vivir. Negas a Cristo cuando no oras. Negas a Cristo cuando no escudriñas la palabra. Lo estás negando. No es necesario que hayas estado en la crucifixión para negar a Cristo. Negas a Cristo cuando no le declaras la palabra a los que están alrededor tuyo. Negas a Cristo. Negas a Cristo cuando estás en tu afán y en tu ansiedad. Negas a Cristo cuando caminas en tu propia vida. Negas a Cristo cuando estás adorando lo que Dios no te ha mandado a adorar. Negas a Cristo cuando pones en primer lugar las cosas que no tienen valor. Negas a Cristo. Pero Dios quiere, a Dios le place hacernos hombres y mujeres de fe. Porque después que le dijo a Pedro, el Señor Jesús: Pedro, ¿me amas? Iglesia, ¿me amas? Iglesia, ¿me amas? Amén. Iglesia, ¿me amas? Amén. Entonces, en el amor, no en el que yo manifieste, sino en el amor de Cristo revelado en nuestros corazones, es que se va a manifestar la gloria de Dios en nosotros.
Allí es donde se va a manifestar. Entonces, no importa la circunstancia, no importa cuánto lo estés negando en este momento, Dios quiere que te levantes. Dios quiere que por el amor que Él te tiene, hermano, no es por el amor mío, sino porque Él nos amó primero, hermano. Él nos amó primero, y por el amor, por ese beneplácito que Cristo tiene en nosotros, es que nosotros estamos aquí hoy escuchando su palabra. Por el amor que Él derrama, porque Él no solamente derrama su sangre, Él derrama su amor. Romanos 5:8 lo dice, que derrama su amor. Por amor estamos aquí, hermanos, no por la perfección. Para que ustedes no tomen esta palabra y digan, te fijaste, por vos decía eso. No, el amor de Dios es tan grande y tan poderoso que permite esta palabra para que nosotros nos enmendemos, para que nosotros metamos lo cojo al camino. ¿Cuánto nos amará el Señor, que siempre nos está disciplinando? Porque el Padre que ama al Hijo lo disciplina. Palabra de disciplina, palabra que enrumba delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¿Verdad que la blancura no va a venir si no es a través de estar en el monte, hermano? Si has estado caminando con tus vestidos sucios, porque déjame decirte que el mundo contamina la vestimenta espiritual. Podrás andar irreprensible externamente, vestido. Espirituales pueden estar contaminados. Y mientras vos estés en el afán y en la ansiedad, mientras no estás en la búsqueda de Dios, mientras estás caminando en tu propia vida, andás con tus vestidos sucios. Y el emblanquecimiento del vestido no viene si no estás en el monte. ¿Estás entendiendo, hermano? Y los vestidos se hicieron blancos como la luz. ¿Por qué? Porque estaba en la presencia del Padre. Solamente en la presencia de Dios es que vamos a lavar nuestros vestidos. ¿Se están dando cuenta que la palabra no se lee según la letra? Y dice que resplandeció su rostro como el sol. Miren lo que dice Salmo 104:15. Y el vino que alegra el corazón del hombre, y el aceite que hace brillar el rostro. El aceite que hace brillar el rostro. Cuando quebres la semilla de tu cuerpo y comienza el fluir del Espíritu en tu vida, hermano, entonces tu rostro se va a iluminar como se iluminó el rostro de Jesús. En Mateo 17:2 vas a caminar transfigurado, glorificado. ¿Estás entendiendo, hermano? Pero todo esto, hermano, todo esto no se va, todo esto que yo le he venido diciendo a través de la palabra no se va a manifestar si te estás conformando a este siglo. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esta palabra te está renovando hoy. Esta palabra te está transformando hoy. Está quitando los vestigios de ley, está quitando los vestigios humanos, está quitando el rudimento del mundo y está instaurando la revelación de Cristo en tu mente y en tu corazón. Porque el rudimento del mundo te enseña a amar las cosas del mundo y lo que está en el mundo. Pero la palabra de revelación te trae la renovación del entendimiento y te trae la capacitación espiritual para que puedas comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mientras tanto no vas a poder comprender la voluntad de Dios. Y no vas a poder entrar en la perfección, porque la perfección no es más que la madurez. No vas a poder entrar y no vas a poder caminar en la madurez espiritual hasta que la renovación del entendimiento no se dé en tu vida. 2 Corintios
10. Segunda de Corintios 10:4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y estando prontos, estando tardos, dice la palabra, estando prontos, ligeros, capacitados, oyes la palabra e inmediatamente la aplicas a tu corazón y a tu espíritu. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Cuando tu obediencia esté madura por el aceite que te hace brillar el rostro. Cuando tu obediencia esté madura, entonces seas un hombre sobrio, una mujer sobria, y digas palabra del Señor. No digan te alabamos Señor, pero palabra de Dios es esta. Palabra de Dios. No, eso lo dicen los religiosos, pero sí lo alabamos al Señor porque Él es el que por su bendita gracia recibimos esta palabra. Es palabra de Dios. Cuando tu obediencia ya está madura, entonces no te golpea la palabra, porque tu obediencia está madura, ya está grande, ya está grandecita, ya está nutrida, ya está comiendo la carne. ¿Se fijan que hasta la obediencia tiene que estar madura? Entonces yo entiendo cuando un creyente está niño, porque es desobediente, oye la palabra y no la hace. Entonces yo digo, este hermano está niño, esta hermana está niña. No hay necesidad de que yo mire tu carácter o tu comportamiento externo. Con solo mirar cuánta obediencia tenés a la palabra, yo sé si estás capacitado en la madurez. ¿Estás entendiendo, hermano? Amén. Necesitamos la luz para no tener el entendimiento oscurecido, hermanos. La necesitamos. Job 42:3. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba, dice Job, yo hablaba. Job era predonero. Job evangelizaba. Job declaraba la palabra. Yo hablaba, dice. Lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí, dice. Son tan maravillosas. Y yo no le entendía. Señor, gracias, le dice Job. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? ¿Sabes por qué Dios oscurece el consejo? Porque hacer de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Porque tomas solamente lo que te conviene de la palabra y lo aplicas a tu vida, y lo que no te conviene lo olvidas. Job 29:3. Cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad. ¿Están oyendo esta palabra, hermano? Dice Job 29:3. Cuando hacía resplandecer sobre mí, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara. ¿Qué está resplandeciendo ahorita sobre la cabeza de ustedes? La lámpara de la palabra. Dice, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad. Pero puedes estar caminando oscuramente. ¿Se fijan? Por eso es bueno estar con un pueblo entendido. Por eso es bueno estar en la presencia de Dios. Por eso es bueno estar en el monte, para que Dios te declare los misterios. Efesios 1:18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, dice, el Padre de gloria, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Verdad que en el escudriñamiento, cuando estamos en el monte, el Señor nos va a dar, nos va a suministrar el Padre de gloria? ¿Qué sucedió en Jesús? Se glorificó, se transfiguró. La transfiguración era la glorificación de Cristo. Pedro, Pablo y Jacobo lo miraron glorificado. Y la gloria no viene
Si no hay un espíritu de sabiduría y de revelación, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. No viene la transfiguración a tu vida si no está el espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Estás entendiendo, hermano? En el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza que Él los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Verdad que las riquezas nuestras no es el camionetón, no es la casa, no es lo material, hermanos? Las riquezas nuestras son la revelación del conocimiento de Él, las riquezas de la gloria que nosotros tenemos que albergar. Teniendo el entendimiento, dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Hermanos, si hasta el día de hoy has caminado con el entendimiento entenebrecido, y el entendimiento entenebrecido te ha hecho que tengas un carácter ajeno a la vida de Dios, hoy es el día que podemos enrumbarnos a buscar la luz y el conocimiento de la voluntad de Dios. Hoy es el día que podemos obtener las riquezas de pleno entendimiento. Hoy es el día que Dios quiere suministrarte la sabiduría y la revelación del Espíritu dentro de nosotros, para que en aquel día podamos ser hallados como estrella, y como estrella nosotros tener también la capacidad de formar la luz, y esa luz suministrarlas a otros, y esa luz que resplandezca en medio de las tinieblas, hermano.